Hola amigas, ¿cómo están? Como fundadora y coordinadora de la iniciativa Mujeres Líderes de las Américas, puesta en marcha por la Fundación Ciencias de la Documentación, que tiene como misión dar visibilidad y establecer conexiones entre nuestros miembros profesionales e institucionales para generar oportunidades de negocio, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Diálogos Inspiradores. Toda entidad privada o pública que busque ser socialmente responsable es aquella que promueve la cultura ética, la equidad de género y cuida la protección de datos. Para desarrollar esto tenemos que trabajar los valores corporativos, especialmente la parte más emocional del empleado, para que los asimile y quiera aplicarlos. Las normas éticas como la igualdad, la integridad, la transparencia, entre otras, deben ser transversales en el diseño de las estrategias de transformación digital de las entidades y en paralelo a las de carácter legal, que muchas veces suelen ser más complejas si hablamos de sectores más regulados. Cumpliendo ambos conjuntos normativos, incrementaremos la igualdad en la transformación digital, con los beneficios que eso conlleva. Con este planteamiento y con la participación de speakers de varios países, miembros acreditadas de la comunidad de mujeres líderes, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Ética y compliance influyen en una transformación digital igualitaria? Sin más dilación, comenzamos presentando a nuestra primera participante. Carmen Alegría Cadonozo es licenciada en Derecho Comadi en la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en compliance y protección de datos con estudios en tecnología como blockchain, big data y ciberseguridad. Cuenta además con 16 años de experiencia profesional liderando proyectos en multinacionales, consultoras y tecnológicas vinculadas al compliance, la protección de datos y a la privacidad. Bienvenida, cuando quieras, Carmen. Gracias. Buenas tardes. Gracias, María. Gracias a la Fundación de Ciencias de la Documentación y gracias a todos los presentes hoy. ¿La ética y el compliance influyen en una transformación digital igualitaria? La respuesta es sí. El compliance vela por el cumplimiento de las normas éticas, las normas legales, los estándares internacionales y los compromisos dentro de las organizaciones. Y el derecho a la igualdad forma parte de la normativa ética y legal a la vez, que las organizaciones deben de cumplir. Pero, ¿por qué? Uno, porque así lo establece la normativa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, diferentes constituciones políticas y normativa específica de cada país. Y dos, la razón que más me gusta particularmente, porque las empresas deben apostar en esta nueva era por una legitimación social, que la sociedad las reconozca por los valores éticos y de cumplimiento legal que dicen tener. No basta declararlos en los códigos éticos o en los códigos de conducta o en las políticas internas. Necesitamos una práctica real de ellos, pues los clientes, socios, inversionistas y empleados son fieles testigos que existe esa coherencia dentro de la organización. Además, es un valor que la empresa debe de resaltar frente a la competencia y frente al mercado. La ética y el compliance están presentes en los diseños de estrategias de negocio, valorando los riesgos legales y éticos que entrañan estas estrategias de negocio. Y por supuesto, debe estar inmerso en la transformación digital tan relevante que vivimos actualmente, que estoy segura marcará un antes y un después en las sociedades. Pero esta transformación digital no debe ser de cualquier forma. Cuando se diseña un producto,
tiene un roadmap de desarrollo y paralelamente también tiene un mapa de riesgos tecnológicos y operativos. Hasta ahora no se incluía un mapa de riesgos donde se evaluaban los riesgos legales ni riesgos éticos. Sin embargo, eso está cambiando. El derecho a la igualdad, como otras normativas, deben estar inmersas en esa evaluación. Como yo les suelo decir, tiene que haber un compliance by design. A lo largo de estos años, hemos visto cómo algunos diseños, ya sea en inteligencia artificial, en IoT, Big Data o SaaS, han contribuido a generar sesgos discriminatorios que las sociedades recogían en menor o mayor medida. Un ejemplo, hace poco hubo un estudio de inteligencia artificial donde se evaluaban los algoritmos a través de Google News. En él se preguntaba a la inteligencia artificial, ¿un hombre es a un programador de ordenador lo que una mujer es a X? Y la respuesta, sorprendentemente, fue ama de casa. Por otro lado, también existen algoritmos, como somos testigos, en la selección de personal, donde se penaliza a la selección de la mujer. Así pues, puedo citar muchos ejemplos. Es por ello, por lo que tanto los organismos internacionales como muchos gobiernos están regulando qué parámetros deben de seguir esta transformación digital que vivimos actualmente. En el caso de la Unión Europea, han emitido sendos informes de los comités técnicos que trabajan en estas tecnologías. Y un ejemplo es el Comité de Inteligencia Artificial, que emitió un informe el 17 de diciembre del 2020 en el que señala que todo el diseño en este tipo de tecnología tiene que respetar los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género. En España, recientemente salió a consulta pública la Carta de los Derechos Digitales. En él se recoge en el apartado 8 el derecho a la igualdad y a la no discriminación en entornos digitales. Y establece literalmente esto. Se reconoce el derecho a la igualdad en los entornos digitales, la no discriminación y la no exclusión. En particular, se reconoce el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en entornos digitales. Los procesos, señala, de transformación digital aplicarán la perspectiva de género. Ya para finalizar, termino con la misma pregunta que inicié. ¿La ética y el compliance influyen en una transformación digital igualitaria? Por supuesto. Si queremos una sociedad como la que queremos, más justa e igualitaria, así debe de ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues la verdad que estupenda la intervención y bueno, pues yo creo que la respuesta ha quedado más que súper clara, ¿verdad, compañeras? Muchísimas gracias, María Auxiliadora, por la invitación. Encantada de compartir el panel con mis colegas y definitivamente me uno a las palabras de Carmen Alegría en cuanto a la importancia sobre el tema de la transformación digital. Hoy en día está impulsando la contribución de las áreas de riesgos y de compliance. ¿De qué manera? Pues incrementando los beneficios, reduciendo costos y promoviendo todo el tema de cumplimiento normativo en los negocios. La digitalización de la economía es una realidad y esto no se escapa a nadie. Tanto el sector empresarial está viviendo esta transformación digital que se está convirtiendo en un eje estratégico de supervivencia en el modelo del negocio. La integración de la tecnología digital en todas las áreas de la empresa está cambiando no solamente la forma en la que opera, sino la manera en que se relaciona con su entorno y que aporta el valor a los clientes.
La adaptación de estas cadenas de valor en los distintos sectores de la economía en cuanto al cambio de la transformación digital comienza específicamente con el usuario final y constituye, en definitiva, un verdadero desafío y requiere asimismo que las compañías se reinventen y rediseñen, si no es que de manera transversal en la organización, definitivamente algunos de los procesos. Y entonces es aquí donde vemos esta connotación donde la economía digital ha abierto un nuevo mundo de oportunidades y en medio de una contingencia como la que tenemos hoy en día, pues definitivamente ha generado beneficios mediante la aplicación de estas tecnologías que escuchaba por ahí alguna referencia donde decían que nos adelantamos 5 años en temas tecnológicos. Y estas metodologías nuevas, como lo mencionaba Carmen, por ejemplo, como Big Data, Data Analytics, pues de alguna manera que abren estas nuevas oportunidades, también traen consigo pues nuevos riesgos. Y este perfil de esta tipología de riesgos derivados del tránsito en la era digital no se limita únicamente al ámbito tecnológico, sino que también trae consigo el uso inadecuado de toda esta información y toda esta data que emana de las nuevas fuentes. Es por ello entonces que la función de compliance y la gestión de riesgos debemos de trabajar de manera coordinada, como team players, como le llaman en el mundo del deporte, ¿no? Buscando en todo momento la protección de la data tanto de la organización como de nuestros stakeholders, ya sean proveedores o clientes. Y que se convierte en un eje central sobre el tránsito de un modelo de negocio basado en todas esas transacciones a lo largo de la organización, ya sea en un corto plazo o un mediano plazo. Y definitivamente hay una tendencia a nivel mundial donde los reguladores han estado diseñando un entorno normativo más exigente y donde de alguna manera están adquiriendo un carácter global en términos de gobierno corporativo, solvencia, liquidez y protección del consumidor, previniendo temas de fraude e impulsando todos los requisitos de transparencia, información y muy importante todo el tema del reporting, ¿no? Y bueno, los reguladores están mostrando esta apertura a adaptar la normativa a los cambios de una nueva era digital. La mayor barrera que definitivamente trae consigo esta transformación nace dentro de la cultura y el enfoque tradicional en materia de gestión de riesgos y de cumplimiento. Y un ejemplo de esto es la entrada al vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos en Europa, y que supone el mayor cambio en los últimos años. Y su propósito pues no es otro que crear un marco legal de protección de datos armonizado pues con todas las legislaciones. Y su objetivo al final es devolver de alguna forma el control a los ciudadanos o a los usuarios sobre sus datos personales. Y a la vez pues impone unas reglas que son sumamente estrictas sobre aquellos que manejen o manipulen o traten toda esta información. Y indudablemente este contexto que trae esta presión regulatoria ha forzado a muchos negocios y particularmente el negocio financiero a invertir en fortalecer las áreas de riesgos y de cumplimiento normativo para asegurarse que se están mitigando estos riesgos. De alguna manera, antes no se tenía la visibilidad, pero ahora en nuestros mapas de riesgos ya aparece el tema de transformación digital, el tema de protección de datos, como lo mencionaba Carmen. Y bueno, hay una pregunta que debiéramos de hacernos, que es muy fácil y que de alguna forma puede responder a esta transformación, y es si la función de riesgos y de cumplimiento están reaccionando a este cambio digital con suficiente rapidez. Y yo creo que este es el desafío, entender si nuestras áreas de compliance o las áreas de compliance de las organizaciones que se han vuelto cada vez una parte clave dentro de las mismas, estamos respondiendo a esa misma velocidad con que está evolucionando el mundo.
Y definitivamente el primer paso está en esta dirección, pasa a que reenfoquemos algunas de las funciones de compliance y de riesgos dentro de nuestras organizaciones. Obviamente, entendiendo que esta evolución digital nos va a marcar el futuro dentro de las compañías y que pues debemos de adaptarlas, ¿no? Como compliance officers también tenemos que evolucionar, no solo nuestras áreas, ¿no? Tenemos que evolucionar entendiendo el modelo del negocio, entendiendo cuál es la estrategia de nuestra organización y en función de eso adaptar todos los planes bajo los cuales estamos direccionándonos, ¿no? Así es que en este sentido, la figura de digitalizar de alguna manera o transformar digitalmente las áreas de compliance, pues garantizan una buena práctica y velan tanto por el cumplimiento de la ley como en alguna medida alinearnos al objetivo del negocio. Así que la pregunta es esa y yo creo que cada una de nosotras nos podemos responder si estamos yendo tan rápidamente como la transformación digital está sucediendo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Nancy, por tu intervención. Alejandra Albornoz Donoso, desde Chile. Alejandra es profesional con 20 años de experiencia laboral, quien ha liderado y gestionado diversas áreas en empresas chilenas y multinacionales, en temas de productivas, retail, servicios, educación, turismo, agroindustria y municipalidades para Chile, Perú y Colombia. Alejandra le apasiona contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones, asesorando y capacitando con un lenguaje sencillo y empático, para identificar en conjunto las oportunidades que les llevarán a convertirse en un negocio confiable y exitoso. Vamos a ver, Alejandra, cuéntanos en este diálogo en base a la pregunta. Hola María Auxiliadora, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por supuesto, felicitar aquí a mis colegas Carmen y Nancy, que yo creo que nos han dejado la vara súper alta en sus exposiciones, de verdad que fascinaba. Y espero, en el fondo, desde mi perspectiva, un poco contribuir a una mirada diferente, que es un poco lo que a mí me engancha siempre en mi propio propósito. A mí me pasa que con la pregunta que nos desafió María Auxiliadora, la verdad es que pensé bastante en cómo lo podíamos plantear y que fuera abordable y entendible en realidad por todos los oyentes. Y lo primero que quiero en el fondo manifestar es que yo creo en lo personal que los temas de transformación digital no tienen género, porque desde la perspectiva que alguien lo está trabajando, uno desde la otra vereda no sabe si es hombre o mujer, no sabe quién es grande, si es chico, cuál es su color de piel, o sea, no hay una forma de identificarlo. Y eso significa que se desprenden algunas variables interesantes a revisar desde la ética y el compliance. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros en el fondo unir? Primero que todo, la ética y el compliance tampoco tienen género y no lo deben tener. Y lo otro es que tampoco pueden tener sesgos, porque al final, si lo tuvieran, alterarían cualquier parámetro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que aquí el rol de los que están a cargo de las áreas de ética y de las áreas de compliance deben ser súper meticulosos en mirar cómo ellos van a aportar y cómo van a opinar a las cosas que están sucediendo detrás en una transformación digital. Y desde esa mirada del parámetro, a mí me gustaría en el fondo reflexionar sobre lo que hoy día está pasando en todo este proceso de las Big Tech, que en el fondo desacoplan lo que es la comunicación convencional hacia lo que hoy día nosotros todos estamos revisando y que además por la pandemia nos obligó a revisar. O sea, si los que no éramos amigos, no sé, del Facebook, del YouTube, del Instagram, del LinkedIn, tuvimos que empezar a informarnos. Tuvimos que empezar a leer porque esto nos obligó a hacerlo. Y los que comprábamos presencialmente fuimos obligados a comprar en forma online. Entonces todo este proceso de transformación digital fue súper rápido, no estábamos preparados para lo que se venía. Y por otro lado, si miro, por ejemplo, en términos de parametrización, lo que pasa con estas famosas Big Tech es que ellos en el fondo nos facilitan la vida al mostrar parámetros e ir a inducir nuestro comportamiento. O sea, por ejemplo, basta con que yo ponga en Google, ¿cierto?, un tema X, y después todo el parámetro se va a presentar a ese tema, y yo empiezo a tener sesgos respecto de otros temas, porque solamente me va a presentar esa variable. Y ahí creo yo que entra fuertemente la ética, porque finalmente nosotros sin querer
y por ser facilitadores en este proceso de búsqueda, nos están direccionando el consumo, la opinión, lo que yo pueda, ¿cierto?, pensar respecto de algo, porque se empiezan a acotar, ¿cierto?, todos estos medios y estas visiones en relación a lo que yo quisiera enterarme. Y ahí la información a nosotros nos rodea de muchas noticias falsas, porque tampoco tenemos cómo saber si es verdad o no es verdad, solamente el parámetro te direcciona para allá. Y es ahí donde yo siento que el compliance está en deuda con esto, porque finalmente no hay regulaciones de carácter internacional que vayan hacia lo digital y que en el fondo a ti te vayan diciendo, no, pues estas cuestiones son falsas, deberían tener algún tipo de sanción. Quedó en la red. Y si lo leyó un jovencito de 12 años, se va a quedar con esa noticia falsa y él no va a ir a mirar que efectivamente no era así la realidad. Me voy al ámbito corporativo. ¿Y qué me pasa, por ejemplo, con todo lo que sucedió, no sé, en esta pandemia, sobre todo las cuarentenas, cuando tuvimos que hacer compras online? Y ahí muchas empresas, y en particular en mi país, acá en Chile, tuvieron que sumarse al tema e-commerce muy rápido y sin estar preparados. Entonces, si bien muchas empresas lo pudieron resolver rápidamente, todo lo que pasó detrás sigue siendo una nebulosa, un enigma. ¿Qué pasó con la gente? Teníamos gente trabajando en las bodegas, teníamos gente, ¿cierto?, mirando que esto fuera súper rápido y que el consumidor tuviera su producto final. Y ahí entra a jugar la variable del fraude. Y por eso la ética torna en algo muy importante también, porque en el fondo yo realizar una compra por e-commerce, ¿cierto?, a un comercio X, y yo pido un producto X, pero después me llega este producto y el producto llegó, ¿cierto?, en forma equivocada. Yo llamo a esta empresa, ¿cierto?, pido el cambio y seguramente la empresa, por salvar a este consumidor, me va a hacer el cambio, me va a devolver el dinero y hasta ahí está perfecto y yo voy a tener la mejor de las opiniones de esa empresa porque resolvió bien el problema. Pero si yo soy el consumidor que está mintiendo, ¿quién va a ir a mirar eso? ¿Cómo sabemos que efectivamente le llegó el producto? ¿Cómo sabemos que efectivamente el consumidor lo hizo bien o lo hizo mal? Porque él podría estar mintiendo y haber recibido el producto en forma normal e igual pedir la devolución. Y eso yo lo digo porque más de una vez, en lo personal, a mí también me llegaron facturas o boletas con glosas equivocadas a productos que yo pedí. Entonces el error era súper fuerte. Y ahí la ética en cómo se comporta tanto la organización como el consumidor, creo que está en deuda. Porque una cosa nos lleva, ¿cierto?, a optimizar procesos, a mejorar procesos, a definir que la transformación digital lo que viene a hacer, ¿cierto?, a nivel internacional es una mejor calidad de vida y una mejor optimización a todo lo que nosotros podemos hacer en la organización. Pero finalmente, si no le tenemos los parámetros legales correspondientes, si no actuamos desde la ética, va a ser súper difícil que esto en el fondo vaya a mejorar, porque lejos de mejorar, yo me pongo en el papel de aquella señora que trabajaba, no sé, administrativa, en facturación, desde su casa, con un solo computador, con 3 hijos en el colegio y todos dependiendo del mismo computador. O sea, ¿cómo lo hacía? ¡Qué tremendo! ¿Cómo regulabas eso? Y a su vez, si su empleador la medía por horas y el parámetro de su trabajo era medible por horas, podría decir, ya, todo el día tiene que ingresar factura. Pero si esta señora se metía al sistema tributario en Internet, se desconectaba del sistema ¿cierto?, del ingreso de factura. Podrían no haberle pagado esas horas. Porque el parámetro informático decía que ella solamente tenía que ingresar factura. Entonces ahí la regulación también dista una importancia súper relevante en la organización. ¿Lo están mirando? Esa es mi gran duda, porque finalmente si uno piensa en esa señora que está trabajando, que tiene 3 hijos, que tiene un solo computador en la casa, de verdad fue súper complejo. Y ahí, lejos de mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, del ser humano, lo que está haciendo es, en el fondo, generar una esclavitud digital. ¿Por qué? Porque esa señora se levanta a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana mirando su celular. ¿Tendré algún correo de mi jefe? Después prepara a los niños al colegio, vuelve a revisar, después conecta a los chicos en distintos horarios al colegio y ella conectada a su teléfono mirando qué es lo que está pasando. Y si uno mira la cantidad de horas que trabajó, fueron muchas más que las horas presenciales. Entonces eso a mí en lo personal me genera un ruido importante, porque aquí, lejos de generar una mirada que va a ir a optimizar el proceso, lo que estamos haciendo es deshumanizando. Y yo creo que eso nosotros no lo podemos perder de vista, sobre todo desde el punto de vista ético.
porque claramente las personas tienen que tener sus trabajos, ¿cierto? Tienen que ser un aporte, la transformación digital debe ser un aporte para todos nosotros, pero sin deshumanizar. Y yo creo que eso lo estamos perdiendo en el sentido de no darnos cuenta y no poner los puntos éticos donde corresponde. Entonces, finalmente, en términos de la pregunta inicial, si la ética y el compliance influyen en una transformación digital igualitaria, yo también comparto con mis colegas que sí, pero que tenemos que saber poner los puntos donde corresponde y mirarlo en forma global, porque finalmente nos vamos a transformar y en vez de la transformación digital hacernos más factible nuestra vida, lo que está haciendo es que nosotros estamos esclavizándonos de la transformación digital, y eso no nos puede pasar. Así que, bueno, esa es mi opinión. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandra, por tu intervención. Ya están llegando muchísimos comentarios y muchísimas preguntas, así que vamos a dar paso a María Clara López. Ella es especialista universitaria en compliance por la Universidad Nacional de Washington y contadora pública nacional y perito partidor por la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina. Es la primera especialista mujer en el área de compliance en el ámbito de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Así que bienvenida, María Clara. Tu turno. Primeramente, agradecida por esta gran oportunidad. La comunicación aquí en Ushuaia está bastante compleja, así que voy a aprovechar al máximo los minutos de claridad que tenga para poder compartir las opiniones y las experiencias. Comparto plenamente lo que han dicho mis 4 compañeras expositoras anteriormente, en que claro que sí, que influye y que transforma esta digitalidad a través de la ética y del compliance, pero sí, desde luego, como escuchaba en el conversatorio anterior, las igualdades de oportunidades y de accesibilidad a los sistemas de comunicación virtuales es lo que hace la diferencia. En definitiva, vamos a ir a la práctica y es lo que me está pasando a mí en este momento, ¿no? Donde estamos en internet en la ciudad de Ushuaia y se complejizan de una manera increíble las comunicaciones. Más allá de ello, creo que en la humanidad todos nos hemos repensado. Ya hemos pasado un año, hemos transcurrido un año de esta pandemia que nos azota y que estamos transitando y que hoy tenemos la oportunidad de poder dialogar y estar aquí entre todos y quienes nos escuchan. Y la verdad es que muchos nos hemos puesto a pensar qué hemos hecho todo este tiempo y sobre todo cómo vamos a salir de aquí en adelante, ¿no? Y allí surge, creo que el conflicto paradigmático, y volvemos a principios básicos del ser humano, que es la ética. Y es realmente cínico el oxímoron de la expresión la ética empresarial, y se puede hablar de dilema ético dentro del ámbito empresarial. Y yo diría de que lo peor que nos podría pasar en estos momentos es abordarlo como algo imposible o un ideal tan absoluto de forma inalcanzable que al final nos paralice y que no nos permita avanzar como humanidad. Y lo que necesitamos es, a mi humilde criterio, volver a repensar y a cuestionarnos desde el seno de los hogares, desde donde surgen las comunidades, las sociedades y en definitiva las organizaciones, para poder generar esta evolución que hoy la sociedad global está necesitando. Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, hoy las organizaciones están pensando qué estoy brindando y qué retorno tengo, cómo lo hago, cómo cuido a mi sector, a mis empleados, a mí mismo, a mis equipos de trabajo, las medidas de bioseguridad, los desarrollos tecnológicos, temas fundamental y trascendental hoy, conforme lo poquito que he podido ir escuchando por estas fallas técnicas que no nos aseguran a todos la accesibilidad a la comunicación, pero uno logra captar de que estamos todos, creo que en este mismo barco, y en definitiva el capitán de este barco, que serán nuestros líderes, nosotros mismos, deberá de tener los escudos necesarios para afrontar esta tormenta que ya venimos transitando. ¿Para qué y por qué? Porque tenemos un destino como sociedad y como seres humanos. Tenemos que superar esta tormenta brindando los elementos necesarios para poder superar esto. Y en esto me refiero
a esa capacidad de evolución que tiene el ser humano, pero para ello es necesario parar un minuto y ponerse a pensar, a repensar aquellas cuestiones que nos hablaban no hace tanto y que las veíamos como algo meramente propio de nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera, pero que en definitiva hoy hemos tenido un gran avance tecnológico, pero hoy tenemos que volver, a mi humilde entender, a los principios, a nuestra ética, a nuestra moral, a nuestra conducta. Hoy estamos pensando en que trabajamos por videoconferencias. Cambia nuestro entorno, son muchísimos los retos, cambia la forma de ver el trabajo, de vincularnos, de relacionarnos, de cuidar nuestra salud, no solo física, sino también psicológica, y que en definitiva conlleva a esa permanencia económica para el sustento de nuestros hogares, que en definitiva funciona así en mayor o en menor escala, ¿no? Por lo tanto, si no nos cuidamos en ese sentido, difícil va a ser, y yo creo que imposible, y como decía recién, el intento va a resultar fallido. A mí me gustó y tomé una palabrita que es la resiliencia, ¿no? Creo que en las mujeres es algo que se da por nuestra propia naturaleza, seguro que muchas veces caemos, pero indagando leía de que el psiquiatra Boris Cyrulnik lo tomaba como referencia, ¿no?, de la resistencia de los materiales para volver a su estado original sin romperse. Creo que analizando y viendo los movimientos, yo creo que a favor de lo que ha producido la globalización, porque hoy genera un trabajo sin fronteras, lo cual también es muy positivo, y esas sin fronteras permite, desde mi punto de ver, una condición de igualdad, no solo de género, sino de igualdad de oportunidades, por también lo que tiene que ver con la discriminación en situaciones de vulnerabilidad o de discapacidades, ¿no? Esos prejuicios que a veces suelen haber en las sociedades, y el hecho de que las organizaciones estén redefiniendo sus misiones, su visión de organización, y estén respondiendo y adaptándose a los proyectos de los ODS 2030, sobre todo con el objetivo 16, que es nada más y nada menos que paz, justicia y solidez en las instituciones, no es algo menor. Yo creo que estamos en ese cambio, que los retos de la función del compliance, que se sustenta fundamentalmente en la ética, y creo que ya lo he abordado con mucha pasión seguramente, porque es algo que hoy está absolutamente vivo y es para todos. Se enfrenta a grandes retos, y los retos sin duda algunos son tecnológicos, pero las organizaciones ya piensan en que es necesario contar con estos códigos de ética, con estas normas, con estos procedimientos, y estamos hablando de responder a los ODS. Los ODS, a ver, no es una lista de una sumatoria de objetivos, tenemos cuestiones tan importantes como garantizar la igualdad, la justicia, el trabajo, y las organizaciones están yendo hacia eso, hacia su prestigio, a su seguridad, al retorno que van a tener y demás. Se enfrenta a grandes retos hoy, el compliance, por la normativa que está surgiendo, por las novedades. Tenemos que ser maleables y resilientes para poder readaptar. Bueno, si os parece, vamos a iniciar el turno de preguntas, porque hay comentarios y preguntas, y ya yo creo que la exposición la ha hecho de grosso modo la parte que le correspondía. Bueno, pues voy a lanzar una primera pregunta para Carmen, ¿de acuerdo? Nos lo pregunta Ana desde Lima, desde Perú. Pone aquí que ella pregunta que si existe un especial crecimiento del número de mujeres en el área del compliance en estos años. ¿Ha habido un crecimiento exponencial? ¿Está estancado? A ver, yo creo que sí, efectivamente. En el sector de compliance, tanto a nivel de especialistas de compliance como compliance officer, hay muchas mujeres inmersos, y yo creo que eso no es una simple coincidencia. Creo que las mujeres somos más proclives somos más afines a lo correcto, a los sentimientos, a lo que debe de ser en las organizaciones, y
en general, inclusive en nuestros hogares, ¿no? Por eso yo creo que no es nada extraño que el grupo de especialistas de compliance o compliance officer sea en gran número mujeres, ¿no? Muy bien. Aquí nos pregunta también, bueno, ahí es un comentario desde Paula del Villar. Dice aquí, ¿cuánta razón, Carmen? Dice, a las empresas se les debería aplicar el famoso dicho de eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. ¿Vale? Yo creo que también estaremos todas de acuerdo ahí. De acuerdo. Sí, efectivamente. Yo, Bueno. un comentario ahí pequeño a lo que comenta Sí. Paula. Espero y tengo prácticamente todas las esperanzas que las organizaciones en esta nueva era apuesten por algo diferente, que no solamente sea la declaración de que efectivamente respeto el derecho a la igualdad, respeto el medio ambiente o respeto la transparencia en los diferentes códigos o en las políticas internas, sino que sea real, que los empleados, que los clientes, que los socios, inversores vean de forma tangible que efectivamente eso es así, porque como empleado, inclusive en ese supuesto, como empleado, prácticamente te sientes que la empresa está mintiendo constantemente con lo que dice y te sientes inconforme en tu puesto, en tu rol, en día a día, porque sabes que la empresa no es real, la empresa en la que estás trabajando, ¿no? Estupendo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues aquí nos pregunta José Manuel de Chile. Dice, ¿cómo podemos mejorar nuestro ambiente de trabajo sin privar nuestra actuación en la relación cotidiana? Dice, buscando un ambiente transformador con más igualdad de oportunidades. Por ejemplo, Nancy, ¿qué le comentarías a José Manuel? Mejorar el ambiente de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, mira, hay una frase que siempre he manejado y en la que creo mucho, y es, y no es mi frase, porque es una frase muy conocida de Sócrates, que decía, en el momento que tengas que tomar una decisión, siempre toma la decisión correcta. Y cuando no sepamos cuál es la decisión correcta, pensemos si esa decisión que voy a tomar me va a dejar dormir tranquila esta noche. Y si esa decisión que voy a tomar el día de mañana, no voy a aparecer yo en los diarios por algún tema de corrupción. Entonces, la ética guía nuestros actos. Así es que ese es mi consejo. Toda decisión que tengas que tomar, pregúntate a ti mismo si te va a dejar dormir tranquilo hoy en la noche. Gracias, Nancy. Tengo para María Clara, ya que está conectada, una preguntita, ella que está en este ámbito. Pregunta Silvia desde España. Dice, muy interesante el diálogo. Dice, se ha hablado mucho del compliance en el ámbito empresarial, pero ¿qué papel tendría en el mundo político? María Clara. Bueno, bien, perfecto. Hoy en el mundo político, justamente, si las bases del compliance son la ética y la moral, y en definitiva, evitar el fraude y ética, como lo decía recién Nancy, es simplemente un concepto tan grande, es hacer las cosas bien, claro que tiene implicancia. Hay cierta resistencia y cada país va tomando sus experiencias y sus legislaciones, pero claro que tiene influencia directa y aplicación directa. De hecho, en España se está desarrollando el compliance para los partidos políticos. Hay jurisprudencia a favor y jurisprudencia no tan a favor, en tanto de que cuando hablamos de compliance de organizaciones, hablamos de compliance penal, y los magistrados en algunas cuestiones están opinando de que, bueno, en el caso de detectar un fraude, más que la responsabilidad penal empresarial, habría ir contra la responsabilidad penal de quien cometió el delito, ¿no? La situación de fraude, aquella contravención a las normas regulatorias, y no dejar que... En el compliance, pero en la consolidación de las políticas de igualdad puede ayudar
a que ese papel de las mujeres en el área haya más visualización en ese sentido? Absolutamente, porque finalmente todas las normas del compliance van muy relacionadas con, primero, con caracteres internacionales. O sea, si yo me voy, por ejemplo, al Pacto Global, con sus 10 principios, hay un principio que tiene que ver mucho con eso, por lo mismo que está preguntando aquí la chica de Uruguay, porque finalmente la norma exige que nosotros vayamos precisamente en este papel de consolidación de la mujer, de la igualdad, de la equidad de género. Incluso muchas empresas, dependiendo de las inversiones y del país del cual cierto corresponden, empiezan a implementar cierto, sus normas de compliance y de ética en función de estos mismos parámetros, no sé, por ejemplo los del IFC, que son 8 principios, y son muy similares a los del Pacto Global de la ONU. Entonces, te fijas, de distintas formas van siendo abordados, ¿cierto?, estos elementos. Uh-huh. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, por aquí hay varios comentarios. Os conocen a María Clara, Ignacio Terceñouna, un placer escuchar a María Clara, pone por aquí. Sonia también Escardapanel, un placer escucharte, María Clara, una admiración para todas, también para Alejandra Albornoz. Y bueno, pues que están la gente encantados. Gracias. Sí, la verdad que sí. Si os parece, para no ampliar mucho más el diálogo, voy a daros un último minuto de intervención como un resumen final, y vamos finalizando, porque como sabéis, mañana este diálogo ya lo incluiremos en el canal YouTube editado y lo publicaremos en el grupo de LinkedIn, ¿de acuerdo? O sea que ahí también pueden lanzar preguntas o comentarios una vez que esté en el mismo. Bueno, Carmen, ¿tú qué iniciaste? Bueno, para terminar, reitero, tengo esperanzas y yo creo que de alguna u otra forma se está viendo, por lo menos en el ámbito de las empresas a nivel de España, que están implementando programas de cumplimiento, si bien a raíz viene por la modificación del Código Penal, por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero de alguna u otra forma eso ha ayudado a que todos estos años las empresas se preocupen por implementar estos sistemas de gestión, de prevención de riesgos legales. Y reitero, tengo esa esperanza en que poco a poco, no solamente del sector privado, sino también del sector público, las organizaciones cambien y vean este enfoque totalmente diferente, ¿no? Que a nivel de compliance, a nivel de ética, pues sea prácticamente una herramienta transversal en todas las empresas y que sea real, que eso es lo que más yo creo que pecan las empresas actualmente, ¿no? Esa realidad en el día a día, que realmente lo que dicen tener, pues realmente se haga, ¿no? En su día a día. Gracias. Gracias, Carmen. Nancy, desde Guatemala, para terminar. Ya, gracias, María Auxiliadora. Bueno, sobre el tema que teníamos hoy en la mesa, podríamos acordar entonces que las empresas necesitan desarrollar nuevas capacidades para adaptarse a la digitalización de manera eficiente, ¿no? Cumplimiento, compliance, como lo llamemos, y riesgos. Necesitamos crear esta cultura sólida sobre una base de la innovación, a manera de que activemos adecuadamente el talento para poder responder de una forma ágil y oportuna a esta transformación digital. Y un breve mensaje en 2 líneas a todas las mujeres que nos están viendo. La invitación es a que nos sigamos capacitando, a que sigamos construyendo esta cultura de cumplimiento y transformando desde nuestro rol de influencia nuestras comunidades, nuestra familia y nuestro entorno. Muchas gracias. Gracias, Nancy. A mi parecer, para ir cerrando en función de mi opinión, no nos olvidemos que la transformación digital está siendo desarrollada y fue creada para facilitarnos la vida, ¿cierto? Para optimizar los procesos y para mejorar nuestra calidad de vida.
creo yo que la ética, ¿cierto?, cumple una real relevancia en el sentido de ir, ¿cierto?, organizándonos en cómo nosotros deberíamos ir mirándonos sin hacer bullying, por ejemplo, por redes sociales, sino que al contrario, ahí debería estar muy fuertemente nuestra ética. Y por otro lado, el compliance, ir regulando, ¿cierto?, cada una de nuestras actuaciones en función de lo que es lo digital. Y si bien la transformación digital fue dada para mejorar, ¿cierto?, nuestra calidad de vida, yo vuelvo a insistir con mi tema de que no nos debe deshumanizar. O sea, yo creo que aquí el hombre, el ser humano, la mujer, siempre debe estar por sobre esto, porque es para facilitarnos la vida, no para, en el fondo, esclavizarnos. Entonces, igual para mí sería súper relevante dejar esa idea a fuerza dentro del conversatorio, porque finalmente, si bien somos muchos, yo creo, los fans de las redes sociales, de lo que es esto, lo digital, porque nos facilita el trabajo, no debemos olvidarnos de que esto no puede competir con el ser humano, al contrario, o sea, nos tiene que aportar, nos tiene que ayudar, y en ese sentido, claramente el rol que nosotras generamos acá en este mismo grupo como mujeres hacia esto, nos da una relevancia significativa en términos de poner esa cuota de humanización. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues insisto, vamos a dejarlo aquí y bueno, pues a partir de mañana estará disponible y ha sido un placer escucharos a todas. Recordamos que este mes tenemos muchísimas actividades también por el mes de la mujer, todas ellas las iremos compartiendo y bueno, pues vamos a ver si María Clara por fin nos puede hacer una valoración final. María Clara. Gracias. Sí, sin duda alguna. En primer lugar, espero que estas desigualdades de conectividad podamos resolverlas en un futuro inmediato y luego, bueno, promover a todos quienes quieren participar, bueno, tanto en estas charlas, por supuesto, que son altamente motivadoras, incursionar en lo que es el mundo del compliance y de la ética y de quienes tienen sus organizaciones, ya sean de tercer nivel, empresas, sus propias actividades y demás, de repensar estos conceptos, estos nuevos paradigmas, de ponerlos en marcha y como decían mis compañeras anteriormente, que no sea un mero papel donde quede plasmada una obligación de contar con un manual de ética o con principios, sino de que sea algo real que parta de la propia dirección o de la conducción de la organización, de que se trate para garantizar la sostenibilidad y la durabilidad en el tiempo de las organizaciones, que en definitiva son las que nos van a garantizar estos puestos de trabajo y el desarrollo humano en consecuencia. Así que, bueno, a apostar por repensar nuestros valores y principios, por hacer esto que sea una realidad y no un mero discurso, y a participar en voz alta, ¿no? Y que todo suma y que seguro que pensándolo así vamos a lograr evolucionar como humanidad. Chao, cuidaros mucho. Gracias. Chao, chao, Gracias. queridas. Chao, muchas gracias. Adiós.